el sistema tubería. ¿Entendido? ¿Vamos más o menos? Sí, sí. Ok. Entonces esto es un riñón. Listo. Esto es un riñón, la fábrica por dinero. Muy bien. Ese es el riñón. El filtro es el número. Muy bien. La arteria renal. Que a través con presión. Presión que le da esta bomba y la misma manguera. La misma manguera le aporta la presión, ¿cierto? Para que usted filtre su glomérulo y produzca un filtrado glomerular que es muchísimo. 3 kg de la grasa. ¿Listo? Pero como no necesito tanto y mi producto final no es ese, sino lo que yo le pedí, usted decide reabsorber por un sistema tubular y lo que le escurra lo devuelve por una vena a la bomba. Sí. ¿Ok? Vena renal, sistema vena. Y lo que sí decide entregar va por los uréteros a la vejiga y por la uretra y me lo entrega. ¿Estamos? Estamos. Bien. Cuando en su fábrica se daña algo aquí, se le daña, se parte, se llena de mugre, se tapa, ¿listo? Se daña, se envejece, ¿cierto? Acá se daña. Los procesos de aquí para atrás empiezan a alterarse. Usted no puede entregar la cosa, ¿cierto? Entonces usted, como el problema es de tubería, usted llama al problema y le repara si es que se puede. Esto en medicina se llama urólogos. ¿No? Que vaya a ser urólogo, Ya sabe qué hacerlo. ya sabe que el problema es el problema. No debe ser solución. Y si el daño está de aquí para atrás, usted llama al médico que le cuide los riñoncitos. A ver dónde está el daño. En la fábrica, en el tubo, en el filtro, en lo que devuelve, en lo que mete, en lo que golpea o en lo que contiene. ¿Estamos? Estamos. Pregunta hasta ahí. ¿Bien gerenciado? Sí, gracias. ¿Les recuerda entonces? Análisis. Hagan grupitos, conózcanse. Van a hacer ustedes el análisis del caso. Van a pedir las ayudas, las van a interpretar, van a hacer las soluciones. ¿Listo? En el resto de la clase, y para efectos prácticos, a pesar de que no son sinónimos, cuando escuchemos estas palabras las vamos a usar como sinónimos. ¿Entendido? Falla, injuria, enfermedad, insuficiencia renal, para efectos de esta clase es lo mismo, ¿cierto? Ya para ir a la minucia y en otros temas quizás con sus docentes o en el momento en que estemos hablando de algo en específico, vamos a decir ya, que no es falla, sino es insuficiencia, que no es, pero para efectos de esta clase es lo mismo. ¿Listo? Bien, entonces vamos a hablar de insuficiencia renal aguda y crónica. ¿Listo? Estas tengan las presentes tal cual como está en la diapositiva. Insuficiencia, falla, injuria renal en la pérdida súbita de la función renal, que la vamos a identificar como por el aumento de la creatinina, reducción del gasto urinario, y se caracteriza la aguda por ser entre leve y autolimitada o hasta severa y persistente, pero no pasa de 3 meses. ¿Listo? En cambio, la falla, injuria, insuficiencia renal crónica es una anormalidad de la estructura o función renal que persiste por más de 3 meses e incluye uno o más de los siguientes: una tasa de filtración glomerular por debajo de 60 mililitros por minuto por 1.373 metros para la superficie controlada. Albuminuria, definida albuminuria como 30 miligramos de albúmina en orina de 24 horas o relación de albúmina creatinina en orina, es decir, albuminuria y creatinuria mayor a 30 miligramos por gramo. Anormalidades en el sedimento urinario, histología de ese riñón o imágenes diagnósticas sugestivas de daño renal, trastornos tubulares renales o una persona que ya tiene un trasplante.
encontrar otras definiciones, dependiendo de dónde lean. ¿Listo? Agudo o crónico, ¿qué nos diferencia? El tiempo. 12 semanas, 3 meses. ¿Listo? Las dos es lo mismo, pérdida de la función, o sea, de lo que hace el riñón. ¿Listo? Esta es súbita, entre comillas, y esta es más persistente. Ambas pueden ir de leve a severa, es decir, el daño puede ser mucho, la pérdida de función puede ser mucha, o puede ser poco. Bien. En ambas, a pesar de que aquí dice aumento de creatinina y aquí dice tasa de filtración glomerular menor de tanto, termina siendo lo mismo. La filtración glomerular, que es uno de los procesos, las 3 canecadas que están allá, para poder estimar esa filtración, nosotros la tenemos, entre otras cosas, se puede hacer a través de la creatinina. La reducción del gasto urinario, ¿listo? Miren que aparece en la aguda, más no en la crónica, como criterio, ¿listo? La proteinuria aparece en la crónica, más no en la aguda. Y esta se caracteriza, entre comillas, porque es reversible, mientras que esta es una condición que no es reversible, es progresiva, entre comillas, incurable, y llevará al final de la vida del paciente si es que algo antes no acaba por su vida. ¿Me van a entender? Listo. Entonces, piensen ustedes en su cuadrillita de esto. Falla, injuria, enfermedad, insuficiencia. De esos criterios de esa diapositiva que estaban viendo ahorita, que ya copiaron, no necesito que la aprendan. Eso está en cualquier lado. Necesito que piensen que el riñón no está haciendo lo que tiene que hacer porque está dañado o porque está funcionando mal, o por las dos. Llévese ese punto. ¿Listo? ¿Estamos? ¿Cómo me doy cuenta de que eso está pasando? Yo soy el que me debo dar cuenta como gerente que eso está funcionando mal y tengo que hacer las acciones necesarias para revertir eso, ¿cierto? Si se dañó algo, pues le compro un repuesto. Si está llegando tarde la sangre, pues le digo al man que me la mande más ligero. Si estoy entregando de a poquitos, necesito producir más, qué sé yo. Gerencio la cosa, dependiendo de dónde esté el daño o el proceso que está funcionando mal. ¿Listo? ¿Estamos? ¿Cómo identifico entonces que esa fábrica no está cumpliendo sus funciones? Como viendo unicreatinina, viendo pruebas de función renal. Eso pasa. Entonces, no, tengan presente clínica y estudios para clínica. ¿Ok? La clínica, de todo lo que les nombré ahorita, el único quizás síntoma que puede manifestar un paciente es que tiene disminución de ese gasto urinario, porque uno dice, doctor, es que siento como que estoy filtrando menos, como que se me subió la creatinina, como que tengo albuminuro, esos no tienen síntomas, ¿cierto? Si vieron que insuficiencia renal aguda crónica no duele, no decía dolor en tal parte, ¿cierto? No hay dolor, no decía edema, no hay edema. No decía se subió, se bajó la tensión, no. Son entre comillas todas cosas paraclínicas, excepto la disminución del gasto urinario, es decir, la oliguria. Bien. Entonces, en la historia clínica fíjense, el paciente está orinando menos de lo que habitualmente orina. Como síntoma definido oliguria, es que es tantos mililitros, aquí está definido. Pero esto termina siendo un paraclínico. Oliguria menos de 5 centímetros cúbicos por kilo por hora y una diuresis normal más de 1 cc por kilo por hora. Tengo que empezar a medir el paciente lo que orina, tenerle un tiempo, pesarlo y mirar. Termina siendo entre comillas un paraquedo. Pero como síntoma yo le tengo que creer al paciente que le dice que estoy orinando menos de lo que habitualmente orino. ¿Cuánto? No me importa. Menos de lo que habitualmente orino. ¿Listo? Y otro síntoma o signo es la retención urinaria, que no me sale la orina. Entendido anuria, no como no la producción de orina, sino como la incapacidad para evacuar, no me sale la orina. Si la produce, ahí la tiene, entre comillas no está único, pero lo que no puede es evacuar. Y el signo sería
la identificación del globo vesical. ¿Listo? En la persona que tiene su corteza cerebral todo intacto, muy probablemente te lo va a decir, doctor, es que no puedo orinar y es que fuera de eso me duele. En la persona que no tiene lenguaje, como un bebé, o como una persona con alteración neurológica, probablemente las manifestaciones van a ser otras: llanto, inquietud, gritos, delirio, por la sencilla razón de que usted está que si orina, empuja y no puede, ¿cierto? Se manifiesta de alguna forma. ¿Estamos? La coluria es otra manifestación de que la cosa anda mal, a pesar que vieron en los criterios que no habla por ningún lado de que hay hematuria, de que hay coluria, no. Pero puede hablarte que hay algo en tu proceso, que yo te pedí un producto amarillo, clarito, con cierto olor y cierta, y usted me está mandando una cosa que como que no es. ¿Listo? Y yo sé que esa cosa que usted me está mandando es el insumo que yo le estoy dando y no me lo está procesando. O sea, algo en su fábrica anda mal y me está mandando el insumo igualito, no lo que yo le pedí que procese. El daño puede estar, entre comillas, en la parte inicial de la fábrica o en la parte final. En la parte inicial, hematuria nefronal, llamémosla eso, oscurita. Y en la parte final, o en la tubería, llamémosla esta nefronal, la orina es más clara. Perdón, la hematuria. ¿Estamos? Cuando un paciente les manifieste que estoy orinando con sangre, estoy orinando rojo, estoy orinando de otro color, puedo comprometerse con que eso es hematuria, ¿cierto? Ustedes piensen que es un color diferente, coluria. Necesito ver en el proceso que aparezca si eso realmente es rojo y si ese rojo corresponde a sangre, para comprometerme con que es hematuria. ¿Listo? Clínica, entonces por ahora eso. Para el clínico, se dieron cuenta entonces que para definir enfermedad renal crónica y aguda hay aumento de la creatinina o disminución de la tasa de filtración glomerular. ¿Listo? La tasa de filtración glomerular es una tasa de la cantidad de plasma por unidad de tiempo que pasa por ese glomérulo. ¿Listo? Son más o menos 120 litros por minuto. Pues en un día le salen las 3 cargadas, 180 litros en un adulto. Ese es el filtrado. ¿Ok? ¿Cómo estimo yo ese filtrado? Con una sustancia que se mantenga en producción fija, que se filtre y no se secrete, para yo saber cuánto de lo que le estoy metiendo me sale en el filtrado y poder hacer unos cálculos. Esa sustancia en el cuerpo se llama creatinina. ¿Listo? Creatinina, que es el resultado del metabolismo de la creatina, un aminoácido, componente de fosfato del músculo que le aporta al músculo energía y que tiene un metabolismo normal, se filtra, no está pegado a proteínas, no se reabsorbe ni se secreta, o sea, me sirve para calcular la tasa de filtración. ¿Listo? Existen otras sustancias que cumplen eso, que funcionan en laboratorios, urinas, sustancias yodadas, y en el cuerpo el nitrógeno y la cistatina C también se pueden utilizar como marcadores para medir filtración glomerular. Lo que pasa es que el nitrógeno N, sí se reabsorbe. Entonces yo tengo que tener eso presente para definir el cálculo de la tasa de filtración. Entonces me la altera un poco, no me sirve, pero ya les digo para qué sirve. Por eso nosotros pedimos el BUN, Blood Urea Nitrógeno. El nitrógeno unido a la urea en la sangre. ¿Okay? ¿Listo? Para estimar la tasa de filtración glomerular, lo hago con un paraclínico que se llama creatinina. ¿Listo? Para calcularla utilizo fórmulas que están en cualquier lado, no se las aprenden, no tienen que aprenderse. Tocopherol, NDRD, CKD y hay más. Usen uno. Les sugiero
para adultos, entre comillas, sanos, es decir, que ustedes no tengan el antecedente de patología renal, usen el Copper-Gold. Para un paciente que puede ya tener patología renal de base, ¿cierto?, utilicen el MDRD y el CKD. ¿Listo? ¿Estamos? El nitrógeno ureico tiene una relación con la creatinina de 10 a 1. ¿Listo? Eso es lo fisiológico. El nitrógeno se reabsorbe en los túbulos, ¿se acuerdan en la fábrica? Se reabsorbe pegado al agua. O sea, yo reabsorbo agua y reabsorbo nitrógeno. Cuando a mí me da sed, ejercicio, me deshidrato, me da sed, desde antes que me dé sed, mi cuerpo me secreta una hormona aquí en la cabeza que se llama antidiurética y le dice al riñón, recoja más agua, hermano, que se está deshidratando. Pegadita a esa agua va el nitrógeno. ¿Listo? ¿Por qué me deshidraté? Porque perdí agua por el sudor, porque no tomé agua. Es decir, la manguera, la arteria renal está llevando menos agua, menos insumo al riñón. El mismo riñón le está diciendo, oiga, no me bote toda esa agüita, reabsórbala, y ahí de paso se mete el nitrógeno. Esa falta de agua por la arteria renal, es decir, antes del riñón prerrenal, ¿cierto?, me sube el punto. ¿Por qué me lo sube? Porque está reabsorbiéndose por acción de la hormona antidiurética. Entonces, si la relación con creatinina no es 10 a 1, sino 20 a 1, me sugiere que el problema renal que está pasando mi paciente de insuficiencia renal es prerrenal. ¿Entendido para qué sirve eso? Ahorita en sus revistas, cuando los doctores digan, pídale los laboratorios de función renal a este paciente, doctor, le voy a pedir una y otra uno. ¿Y cuándo se pide la relación creatinina-albuminuria? Ahora, mira que en insuficiencia renal, uno de los crónica, uno de las criterios para definir cronicidad renal crónica es proteinuria. La relación albuminuria-creatinuria se pide en ese escenario. ¿Listo? Para confirmar. No para confirmar, es una de las posibles alteraciones que yo encuentro en pacientes con enfermedad renal crónica. ¿Listo? Pero estamos hablando pues de función, eso también es una prueba. Pero yo la primera función que quiero ver es la filtración, que esté filtrando lo que tiene que filtrar, que lo esté haciendo. ¿Cómo lo estimo? Con creatinina y con el ¿listo? Que esté haciendo lo que tiene que hacer. Que esté haciendo lo que tiene que hacer. Ahora, que esté haciéndolo mal, ¿cierto? Ya nos dimos cuenta en la clínica que lo está haciendo mal es que no me está mandando la cantidad que tiene que mandar, o ninguno, que me está mandando el producto mal presentado. Yo le pedí chichi amarillo clarito con olor a chichi suave, ¿cierto? 2 litricos. Y usted me manda una joda amarilla que huele a picho y me manda 500 cc. La cosa está funcionando mal, ¿cierto? En algún lado. Bien. Si usted me manda el producto bonito, es así amarillito, y usted me manda el producto picho que huele a feo, ¿qué es lo primero que usted examinaría? Usted tiene una licorera, una distribución. Usted vende licor y pide a los viñedos, manden el mejor vino que tenga. Te manda 10 botellas, destapas una, sirves a tus clientes, perfecto, el vino, delicioso. Entonces ya otro paciente, destapas esa vaina y sale un guarapo espantoso, ¿cierto? Aunque el guarapo no es espantoso. ¿Qué examinas? La fermentación, los componentes. Antes de todo eso. La fábrica. El pedido que hice. ¿El qué? El pedido que hice. El pedido, la fábrica. Yo examino el vino.
Usted no le va a pasar, usted está dañado. Lo mira bien, hasta se atreve, parece, ¿no? Está dañado. La leche se ve. Huele a feo. Se ve cuadrada. ¿Será que está rico? Examina el producto. ¿Listo? ¿Cómo se llama eso? Examen de orina. Uroanálisis. ¿Cierto? Entonces, cuando yo examino el producto, en el uroanálisis, pues, a mí me gusta llamarlo mejor examen de orina. Tiene dos componentes. El uroanálisis, que es la parte físico-química inicial, y la parte del sedimento urinario, que es el examen de las partes formes de la orina. ¿Listo? ¿Ok? Entonces, siempre que ustedes tengan esto, la tirilla de cualquier organismo, y formatos hay muchos, ustedes van a ver en la parte inicial de un uroanálisis las características físico-químicas, olor, densidad, aspecto, si está turbio o no, presencia de sustancias químicas como glucosa, proteínas, el pH, cuerpos cetónicos, pigmentos biliares, etcétera, en el análisis físico-químico. Entonces, yo le pedí a usted chichi clarito, tal, con tal pH, que no tenga azúcar, que no tenga proteínas, que el pH esté entre tanto y tanto con tal densidad. Usted me está mandando eso, muestre a ver, así, control de calidad, perfecto. Usted me manda una cosa con ese control de calidad alterado, algo en su fábrica, hermano, está mal y me está mandando esto. Entonces, el paraclínico es el uroanálisis. ¿Listo? El uroanálisis. Analizo la parte físico-química y analizo el sedimento. Pero se dieron cuenta arriba, en los criterios, en enfermedad renal crónica dice, renal aguda, perdón, aumento de la creatinina y disminución del volumen. En teoría yo no necesito un examen de orina, ¿cierto? Necesito cuánto orina y pedirle una creatinina para contar, para definir enfermedad renal aguda. Mientras que en la crónica decía que albuminuria, es decir, proteínas en la orina, ¿ok? Relación proteinuria, creatinuria, alteraciones del sedimento urinario y trastornos tubulares, cualquier cosa de esas, sin tocar la producción como tal de la orina o el aumento de la creatinina, pudiera definir una enfermedad renal crónica. Bien. Entonces yo voy a mirar en la parte físico-química, la proteinuria y en el sedimento, las alteraciones del sedimento. Usted me pidió por la manguera roja sangre para filtrarla. ¿Sí? La sangre tiene sus celulitas, agua, proteínas, de todo. Yo tengo que filtrar eso, ¿cierto? Filtrarlo y entregarle a la punta amarilla. En el filtro, si el filtro se porosió, se dañó, se envejeció, se llenó de mugre, ¿cierto? El filtro le deja pasar cosas que yo no quiero que se filtren, ¿cierto? Bien. Entonces ya pone la cosita esa de la canastilla del lavaplatos. Es un filtro, ¿cierto? Se abre aquí a la agüita, ¿listo? Echa el resto de la sopa, los que lavan los aquí. Y abajo por el tubo sale esa agua. Aquí quedó todo lo que no nos comimos de la sopa. Pero si yo al sifón ese le abro más huequitos, me empieza a dejar cosas primero más chiquitas y después más grandes y después se pasa todo siempre, no sigue. Esas cosas chiquitas o medio grandes que están dejando escapar el filtro de nuestra fábrica, que se llama riñón, se llaman proteínas. Listo. No debería el filtro, el glomérulo, dejar pasar proteínas. Listo. ¿Y cómo las voy a buscar? Si el paciente me dice que está orinando espumoso, es la clínica de una proteinuria. ¿Listo? Pero la proteinuria, que no es necrótica, que no es de un gran rango, no se manifiesta. Y la voy a buscar en el análisis físico-químico del examen de orina. Y me lo pueden reportar en miligramos por centímetros, con crucecitas o no. Esta es una de las formas de reportar, por cruces o a través de valores. ¿Listo? No debería haber proteínas en una muestra de orina tomada al azar en una persona que estuvo en reposo. ¿Ok?
En una persona que tiene una injuria aguda, una enfermedad y que está con fiebre, que tuvo un trauma, pueden aparecer proteínas en la orina de manera normal. ¿Listo? Pero si aparecen muchas, hay algo en el glomérulo que está dejando escapar proteínas. Lo que les acabo de decir es que la patología glomerular, las glomerulonephritis, por lo general, salvo contadas excepciones, cursan con proteínas. ¿Entendido? Listo. La proteinuria entonces se puede mirar en un examen al azar o medir proteinuria en 12 horas, en 24 horas, eso es harina de otro costal y será de otra clase o con sus profesores. Pero en un examen de orina yo voy a mirar si hay proteinuria o no proteínas. Bueno, acá me mide proteínas cualquiera, pero la albuminuria la puedo pedir específicamente. ¿Listo? También en 12 horas o en 24 horas para definir si tengo o no enfermedad renal. ¿Qué voy a mirar del sedimento urinario? Me voy contento de esta clase si después de esta clase ustedes dejan de decir que el paciente tiene un examen físico, ¿cómo es que dicen? Un uroanálisis no patológico. ¿Por qué? Porque no tiene bacterias ni nitritos. No es que para eso no es el uroanálisis, no es factor que sirve. Y en el sedimento urinario en un paciente, yo no voy a mirar solamente si tiene infección urinaria. Yo estoy mirando todo lo que me produce la fabriquita mía. Y la fábrica mía no es una fábrica de producción de bacterias. Entonces el uroanálisis no es de eso, no es para eso. ¿Listo? En el sedimento, si me aparecen cilindros, hialinos, hemáticos, leucocitarios, granulosos, grasos, etcétera, esto después lo pueden revisar con una cámara, me puede sugerir patología. ¿Listo? Particularmente patología glomerular y en algunos casos tubular, como es células epiteliales. El resto es más de alteraciones glomerulares que dejan escapar sustancias que en el túbulo donde se me reabsorbe me empieza a llenar de mugre los túbulos y ese mugrecito después por presión sale. Entonces eso usted me entrega un producto chichi bonito eso, pero como con puchos, con borras de cosas que se le están pegando de su filtrado. Está filtrándome eritrocitos, leucocitos, grasa, proteínas, y yo no le pedí eso. ¿Estamos? ¿Recuerdan las bolsitas rojas oscuras para hematuria nefronal? Orina, hematuria más bien rutilante, digámoslo así, más brillante para la hematuria extraglomerular. Acá hay diferencias entre ellas. En la glomerular es más oscura, no deberían haber cilindros, no puede haber proteinuria, mientras que en la extranefronal no. ¿Estamos? Puede haber cilindros, no, perdón, puede haber coágulos. En la glomerular no hay coágulos, pero sí hay cilindros. En la extraglomerular pueden haber coágulos y no deben haber cilindros. Es decir, el problema es de tubería, no lo pongo. Coágulos, clarita, sin cilindros, sin proteinuria. El nefrólogo, el internista, el médico, el pediatra, este lado de la fábrica, cilindros, más clarita y presencia de hematigas allá. Doctor, hágame el favor y le pide las pruebas de función del riñón a este paciente. 1. Creatinina, para ver cómo está filtrando, que es una de sus funciones. Nitrógeno ureico, que también entre comillas me pide filtración, pero sepa que lo voy a usar. Y 3, ya, se acabaron no, hay N1000 pruebas de función del riñón. Pero para yo evaluar filtración y cómo me está entregando el producto, ahí está. Pero se dieron cuenta que para definir enfermedad renal crónica lo puedo hacer a través de otras pruebas. Imágenes, alteraciones de los túbulos, es esta parte de acá, tubulares. En los túbulos lo que se hace es secretar o reabsorber
electrolitos, con el fin de mantener los niveles de los mismos en sangre estables y el pH estable. Esto lo hice aquí, pues ahí no se ve nada, pero esto es una tirilla de gases arteriales. Entonces, en los gases arteriales, cuando yo estoy mirando el pH, y en los gases arteriales de algunas máquinas salen los electrolitos, o si no los pido, sodio, potasio, fósforo, calcio, magnesio. Si yo estoy pidiendo esas pruebas, en teoría no son pruebas ni de oxigenación, ni de demostración, son pruebas de función renal. Si lo que yo quiero es pensar que los túbulos están trabajando bien. Imágenes, este es el ejemplo de una ecografía, pero imágenes renales hay muchas, por diferentes técnicas. Y esto es una biopsia. La histología también me dice si el riñón está enfermo o no. Esto no es tema de esta clase. Ustedes pondrán su tiempo y sus diferentes rotaciones en radiología, urología, en UCI, en neurología, para ver estas pruebas cómo se interpretan. Para efecto de insuficiencia renal aguda, no le van a hacer biopsia a los pacientes. Tiene insuficiencia renal aguda, pidámosle una biopsia. Tiene insuficiencia renal aguda, pidámosle una ecografía. No, la ecografía no me dice si tiene insuficiencia renal aguda. Puedes ir acerca de la ecografía por ahí. En cambio, para la crónica sí pudiera aplicar estos estudios, pero lo tengo que hacer un poquito más sesudamente a quién se lo va a pedir. Vamos. Preguntas. Doctor, usted nos decía que la insuficiencia, la injuria, la demanda, como lo que se le llama para efectos de la clase, esto era un daño en la función o en la estructura del riñón. Sí. Sea aguda o crónica. Eso aplica más para la crónica, sobre todo lo de la estructura. En la aguda aplica sobre todo para la función. ¿Se me va a entender? La crónica es estructura y función. Doctor, una pregunta. Es que usted hablaba algo sobre la glomerulonecrisis que se presentaba con proteinuria o algo así, es que no le entendí bien. Sí. Siempre se presenta con... No, no siempre. Pero si tienes proteinuria, piensa que el problema de tu paciente es glomerular. ¿Listo? Puede ser. No todas las glomerulonefritis cursan con proteinuria marcada. Pero si tienes proteinuria, piensa que tu paciente puede tener, como causa de su problema renal, una glomerulonefritis. Doctor, lo otro es que usted nos hablaba sobre la proteinuria y la albuminuria. Para la crónica debo tener en cuenta la proteinuria o la albuminuria. La albuminuria, para definir enfermedad renal crónica, albuminuria. Profe, una pregunta. Supongamos un paciente que nace con hipoplasia del riñón derecho, Sí. desde que nació tiene una baja filtración. No. El riñón puede ser anatómicamente alterado, pero funcionalmente normal. Tú puedes nacer con eso. O que estas definiciones de insuficiencia renal aguda son para adultos. Entonces, no sé, te puede estar diciendo que no sé si un pediatra te diga, como el niño nació con hipoplasia renal, ya tiene enfermedad renal crónica. Porque está chiquito. Mira que para efectos de los adultos, si tú tienes un riñón pequeño, anatómicamente tiene una alteración, tiene enfermedad renal crónica. Así te funciona bien. Así funciona bien. Así funciona bien. Pero lo que quiero que entiendan es eso, para efectos de la definición, Porque está mal estructurado. porque está mal estructuralmente. Pero la definición te dice que no es que filtra bien, no tiene proteinuria, entonces lo vas a clasificar como enfermo renal crónico en el sentido de que venga. ¿Para qué es útil eso? Yo sé que ese órgano estructuralmente está alterado, pueda que en el paso de los años empiece a funcionar mal. Entonces lo que te dicen las guías es esa persona que tiene una alteración estructural de sus riñones, sígalo, porque usted no espere a que ya se dañe para decir, se dañó. Usted tiene que identificar ese daño temprano e intervenir que no se dañe progresivamente. Eso se trata de la primera. Doctor, pues nosotros mencionábamos también en algunas ocasiones que el paciente, pues a medida que va avanzando su edad, también se va disminuyendo la tasa de filtración glomerular. En ese caso, pues como que ese criterio para definir una enfermedad renal crónica puede estar sesgado.
Déjamelo ahí que ahorita vamos a hablar. Lo que preguntas es, la tasa de filtración glomerular de acá de todos nosotros probablemente es diferente, ¿cierto? Y no tenemos enfermedad renal crónica, a pesar de que 88, 90, 70, es independiente de cada uno. Entonces, la sola tasa de filtración glomerular per se disminuida no te habla de enfermedad renal crónica. ¿Sería uno como un daño anatómico? O sea, por No. ejemplo, Hay que, eso lo vamos a hablar. Todos los órganos se envejecen, pierden función, envejecimiento. Es diferente tener un riñón envejecido a un riñón enfermo con enfermedad renal crónica. Son dos cosas diferentes. Ya lo vamos a ver. Preguntas de esto. 12 semanas. Spoiler. 12 semanas. Leve, autolimitada, severa, persistente. Gasto y creatinina. Están los otros criterios. Señor. En lo de los cilindros, usted mencionó que habían dos como más destacables, ¿no? El resto. No. Todos son. Pero usted mencionó algo de dos en específico. No. Ah, ok. Todos son importantes. ¿Te parece? Lo que tienen es que aprender a identificarlos. Ustedes ni siquiera los identifican, ustedes los ven en el examen y lo identifica el bacteriólogo. ¿Ok? Miren que aquí los cilindros hemáticos, no sé, ay, ¿será que el paciente le está sangrando la vejiga? El frente no. Le sale un cilindro, el problema está arriba, en el glomérulo en el tubo. ¿Listo? No extramedular. ¿Cómo hace? Porque ahí dice que las células epiteliales, ahí en la diapositiva, pueden No, identificar ojo con eso. Cilindros de células epiteliales, no células epiteliales. Si te salen células epiteliales, probablemente son del tracto urinario inferior, de la uretra, de la vejiga. Si salen células, pero si salen cilindros, ¿listo? Es que son de arriba. Para que se formen cilindros es porque todas estas cosas pasaron por los túbulos y se formaron el cilindrito, ¿cierto? Si no, no se forman. ¿Sí me van a entender? Cosa diferente es leucocitos. Una cosa es tener leucocitos, otra es tener cilindros de leucocitos. ¿Sí me van a entender? Ok. Análisis. ¿Qué van a pedir? Interpretación de los resultados que les voy a decir. Orden de tiempo. ¿Estamos? ¿Vamos? 5 minutos de agua y tinto y seguimos. Miren, esta cantidad de tablas que les voy a mostrar acá, no empiezan a copiar, hay unas que no ven. Existen, están en Artudía, están en los libros, están en la guía, están todas. Las pongo acá es para guiarnos de que hay algunas definiciones que son así. ¿Qué hacemos? Para funcionar. ¿Listo? Entonces, les dije en un principio que ahí vamos a usar falla, injuria, insuficiencia, iguales. Pero resulta que tiene sus matices. ¿Listo? Aquí hay unos criterios para injuria renal aguda, insuficiencia renal aguda, insuficiencia renal crónica y no enfermedad renal, al definir lo que no existe. Por tasa de filtración, mire, por tiempo, alteración de la función renal en menos de 7 días para efectos de estas definiciones, de esta revisión, me llaman injuria. De menos de 3 meses, porque ya habíamos hablado, insuficiencia renal. ¿Ok? Más de 3 meses, crónica. Y la duración no aplica para esta definición de no enfermedad renal. Para efectos de tasa de filtración glomerular, aumento de la creatinina de más de un 50% en los primeros 7 días, aumento de la creatinina en más de 0.3 miligramos por decilitro en los primeros 7 días, o oliguria por más de 6 horas, pero en 7 días. Aquí algo de criterio parecido, disminución de la tasa de filtración glomerular por debajo de 60, ¿listo? En estas dos. Y esto es lo que te voy a responder a ti.
Este paciente tiene una tasa de filtración glomerular por arriba de 60 mililitros por minuto. Que habíamos dicho en la fábrica que era lo normal, lo fisiológico, entre comillas, no resulta joven, 120, o sea, tiene la mitad. ¿Cierto? Dicen, pero está enfermo. No, espera. Mire a ver si esa disminución de la tasa de filtración glomerular tiene que ver con su proceso normal de envejecimiento. Tiene que ver con un estado mórbido que altera la tasa de filtración, pero que no altera como tal los otros componentes de función de su riñón. Entonces no está enfermo del riñón. Mire a ver si la técnica que está utilizando para calcular esa tasa de filtración glomerular es certera y es un valor correcto. ¿Sí me va a entender? ¿Ok? Y acá, entonces este sería el criterio funcional. ¿Listo? Y aquí el criterio estructural. Albuminuria, hematuria, albuminuria. ¿Listo? Daños como tal microscópicos, llamémoslo así, que se pueden identificar en el segmento urinario. Y aquí no habla de imágenes. Aquí no habla de imágenes, no habla de biopsia, no, para este efecto de esta tabla. ¿Sí me van a entender? Entonces aquí ya le metimos un maticito, pero no vamos a pelear que porque menos de 7 días se llama injuria y más de 7 días y hasta 3 meses se llama falla renal aguda, enfermedad renal aguda. ¿Por qué le meten esta? Porque esta es, entre comillas, más irreversible, más leve, llamémoslo así. ¿Listo? Pero hace parte del espectro de la enfermedad renal aguda. Me gusta más bien es esta. El paciente con enfermedad renal crónica, que es este cuadrito azul, puede tener injurias renales e insuficiencias renales sobre su enfermedad crónica. Tengan presente que el patrón agudo y crónico existe para muchísimas enfermedades crónicas. Existe la falla cardíaca aguda y crónica con insuficiencia cardíaca descompensada. Existe la exacerbación aguda de la POC, es decir, el evento agudo y crónico de un paciente que tiene una enfermedad crónica, las crisis asmáticas, las descompensaciones, las crisis hiperglicémicas de los diabéticos, ¿listo? El agudo y crónico de los pacientes cirróticos, problema hepático. Y acá existe la insuficiencia renal aguda o la injuria renal aguda y la enfermedad renal aguda en el paciente que ya tiene enfermedad renal crónica. Eso es que aprendemos a identificar, señora. Profe, es decir que es como un crónico, son pacientes que tienen una enfermedad renal crónica ya establecida que hace como episodios de agudo, o sea, como que se reagudiza, por decirlo así. Reagudizarse no me gusta esa palabra. O sea, como que hace episodios de enfermedad renal aguda. ¿Sí? Pero no es que, a ver, me explicas. Un paciente tiene una enfermedad renal crónica por una nefropatía diabética. Es decir, la diabetes le produjo una glomerulopatía, le dañó su riñón, tiene proteinuria, disminuida su tasa de filtración glomerular, tiene una enfermedad renal y por más de 12 semanas. Tiene una enfermedad renal crónica. Se caracteriza porque desafortunadamente es irreversible y progresiva, es decir, ese paciente, a pesar de que le hagamos los tratamientos, su función renal se va a deteriorar sí o sí. Nuestro tratamiento lo que busca es que ese proceso de daño sea lo menor y lo menos acelerado posible. Pero ese paciente diabético, como el de cierto caso clínico, le puede dar un evento agudo de cualquier cosa que haga que su función renal se altere aún más, no necesariamente la diabetes. ¿Me explico? Tiene un accidente, pierde sangre. Al perder sangre no perfunde bien su riñón y hace una injuria. Esa es una injuria renal aguda en una enfermedad renal crónica. No necesariamente por la misma causa de la enfermedad renal crónica. ¿Sí me van a entender? Le da una infección aguda, no necesariamente del riñón, es una infección pulmonar. En un proceso séptico hace hipoperfusión de su riñón y hace injuria renal. ¿Se me va a entender? O sea, como por procesos externos ajenos a como tal de su patología de base. Y hay patologías, como por ejemplo el lupus eritematoso sistémico, en el cual también hace una glomerulopatía, te daña el riñón, te deteriora la tasa de filtración, te produce proteinuria, ¿listo?
te lo daña, quedaste con enfermedad renal crónica. Y él, por ese tipo de patología, hace, entre comillas, exacerbaciones. El mismo lupus le da P. Yo lo estoy dejando tranquilo 6 meses, pero hoy se la quiero montar este mes al riñón. El mismo lupus, la actividad lúpica, se lo daña, o sea, le hace una injuria renal por la misma etiología de la enfermedad renal crónica, pero en efecto agudo. ¿Sí me van a entender? Listo. Esto que no se ve nada es a propósito. Estos son los criterios Rifle, Akin y Cadigo para clasificar la injuria renal aguda. Están en todo lado. ¿Listo? Y acá estos cuadritos chiquitos dice que dependiendo de cuánto le suba la creatinina o cuánto le disminuye el gasto urinario, usted clasifica la injuria en leve, moderada o severa, o llámese Rifle, IFLE o Akin 1, 2 y 3 o Cadigo 1, 2 y 3. Para efectos que me entiendan es, entre más le suba la creatinina y más oligúrico se ponga y en menos tiempo, más grave la injuria renal. ¿Listo? Eso tiene una grave arista ahí, y es que le dice a usted, se le sube la creatinina tanto. Conclusión, usted debe tener una primera creatinina probablemente normal para comparar, ¿sí? No con un valor de creatinina anormal tomado hoy alterado. Usted dice, se va a injuria renal, no, porque es que si esa es la misma creatinina de siempre y no le ha cambiado, ¿cómo sé si es aguda o es crónica? Ya hemos visto otras cosas. Bien, lo mismo en el gasto urinario. Usted, el paciente, le manifiesta su oliguria, ve cuánto será la tal oliguria. Me toca cuantificarle el gasto en 6, 12 y 24 horas y verificar si sí o si no está ocurriendo la injuria, pero de la forma como lo hacemos. Bien, ¿entendido? Entonces, siempre que identifiquen una injuria renal aguda, le van a poner ese apellido. No necesitan aprendérselo, está en cualquier tabla. Acá digo 1, 2, 3, aquí 1, 2 y 3. Acute kidney injury significa aquí. Cadigo es un grupo de personas que se reunieron y dijeron, vamos a hacer estos criterios de enfermedad renal. Y esos son los que se deben cumplir. ¿Listo? Necesitan cuantificar el gasto urinario y ver la creatinina cuánto le cambió. Ahí están los criterios. Ahora sí, la causa de la enfermedad renal. Recuerden la fábrica, ¿no? De la fábrica para atrás, o sea, corazón, la arteria, la sangre, el glomérulo, el filtro, los túbulos y el desagüe. Si el daño que produce la injuria está de aquí para allá en la plomería, le vamos a llamar una injuria renal aguda, leve, moderada, severa, aquí 1, 2, 3, Cadigo 1, 2, 3, postrenal. Si el problema está en la fábrica, renal. Y si el problema está en la llevada de los insumos y antes de la fábrica, prerrenal. ¿Estamos? Listo. Entre las N causas de enfermedades prerrenales, renales o posrenales, empecemos entre comillas por las más fáciles. La posrenal. ¿Listo? Todo lo que se les ocurra que puede tapar, espichar, romper, torcer el tubo de la pelvis renal a la punta de la uretra puede dar una insuficiencia renal posrenal, porque tapa. ¿Listo? Tumores, cálculos, malformaciones, estenosis, traumas, coágulos, lo que se nos ocurra. ¿Cierto? ¿Cuál sería la sintomatología? Dígame los síntomas que esperan en un paciente. No tenemos la creatinina, no tenemos el volumen de orina, pero que le sugeriré que el daño renal es postrenal. Globo vesical. Globo vesical. Listo. Otro. Más que la oliguria, la anuria, la incapacidad de no me sale la orina. Listo.
Entendía la anuria como la incapacidad de hacer la micción, no de producir. Otra, Tenemos que más que el teresmo, la estranguria, por ejemplo, la discapacidad para sacar la orina satisfactoriamente, o la hematuria. Pero la hematuria, ¿cuál? La clara o la oscura. La clara. La clarita. La clara. La clarita, que es pozo. ¿Listo? Estamos. Prerrenal. Antes del riñón. ¿La bomba es quién? ¿La manguera es qué? La sangre y la arteria. Si el corazón, por cualquier causa, no bombea bien, no te empuja con presión la sangre, por lo tanto no la filtras. Entonces, cualquier injuria, patología, daño que disminuya el volumen o la fuerza de eyección del ventrículo izquierdo, te puede dar una falla renal. ¿Listo? Si la arteria, la manguera, debe tener una consistencia, una elasticidad para mantener la presión, no la tiene. Es decir, lo que altere el vaso, hipotensión, pues me va a alterar la presión con la cual perfundo, por lo tanto, un poquito menos. O si lo que llevo, el contenido, el insumo para lo cual filtro está alterado, ¿cierto? Sí señor, yo le hago chichi clarito, bonito y con olor a chichi, pero si usted me manda la materia prima completa, o sea, yo le pedí sangre con eritrocitos, con buena agua, ¿cierto? Y con tales y tales electrolitos. Si usted no me manda eso, yo no soy capaz de hacerle lo otro. O sea que si se le baja la hemoglobina, se le baja el agua, también la cosa es prerrenal. En ese orden de ideas, la falla cardíaca, el choque, entendido como hipotensión, las hemorragias, es decir, la anemia, pueden producir injuria renal aguda, prerrenal, o patologías que alteren la arteria, es decir, no tanto la arteriosclerosis, que esa no es tan aguda, que altere el tono de la arteria. Los antihipertensivos, los antiinflamatorios no esteroideos. No la arteria renal grande. Acuérdense que la arteria renal grande después se vuelve en el glomérulo, la arteria grande, ¿cierto? Esa es arteria. ¿Perdón? Cuando los diabéticos, pues tengo entendido que como que hay una lesión ¿Sobre qué? sobre las arterias pequeñas, ¿no? Sí. Entonces eso sería prerrenal, pero como tal no. Pero digamos que en el diabético no es como tal la arteria, es el glomérulo. Entonces esas son las renales. Patologías que me alteren la estructura o función correcta de ese manojo de vasitos entrelazados que es el glomérulo o de los túbulos, pues me va a producir injuria renal aguda renal. Haga la redundancia. Patologías microangiopáticas, trombóticas, ¿listo? La anemia de células falciformes, diferentes patologías infecciosas y autoinmunes, lupus eritematoso, la endocarditis, la reumatoidea, el síndrome de Young, cualquier cosa que pueda alterar como tal el glomérulo, ¿listo? O los túbulos, por anticuerpos, por sustancias, pues daña como tal allí dentro del riñón esas estructuras microscópicas y hace que filtren menos, dejen pasar lo que dejan filtrar o no reabsorban lo que tengan que resolver. Entonces hay cilindros, alteraciones electrolíticas en el pH, por lo que vimos antes. Y esa es una injuria renal aguda renal. ¿Estamos? Esto es un listado. El listado de pre, post y renales se encuentran en cualquier lado y son múltiples. ¿Listo? Las más frecuentes o lo más frecuente en una injuria renal aguda, usted piense que es prerrenal por hipovolemia y deshidratación, es decir, que el insumo no me está llegando en buena cantidad o no me lo están presionando, es decir, el problema es cardíaco. Y piensen siempre en las porrenales, a ver si el problema es de tú y tu bebé.
Después pensamos en las renales. ¿Qué me sugiere que el problema sea renal en una injuria renal aguda? No la creatinina, no la filtración, el sedimento urinario. Si hay alteraciones en el sedimento urinario o alteraciones en el pH o en los electrolitos, me sugiere que el problema sea renal. Es decir, corazón y la manguera para la prerrenal, el contenido o lo que la empuja. Renal, alteraciones en el glomérulo o en lo que reabsorbe. ¿Se manifiesta en dónde? En el sedimento, pH y electrolitos. Y por renal, problema con la tubería. ¿Estamos? Estamos. Bien. Ojo que en la insuficiencia renal, así como la insuficiencia hepática, como la insuficiencia respiratoria y como la insuficiencia cardíaca, digo yo que tienen mal puesto el nombre, porque piensa uno que la patología del paciente es, tiene insuficiencia cardíaca, pues está enferma del corazón, tiene insuficiencia hepática, está enferma del hígado. No, esos pacientes que tienen insuficiencia hacia órganos tienen una enfermedad sistémica. ¿Listo? Porque lo que deja de hacer ese órgano que está fallando, insuficiente, con injuria, ¿listo?, pone, entre comillas, a trabajar de forma alterada al resto de órganos. Entonces, un paciente con insuficiencia renal aguda, que no es capaz de cumplir esa función de mantener el equilibrio que vimos al principio, puede poner en aprietos al cerebro, a los pulmones, al corazón, al hígado, a diferentes estructuras. No miren el hueso como estructura de soporte, sino como metabólica, y a partes prácticas, estómago y intestino. Por la acumulación de sustancias que deben ser excretadas, que no son útiles para el cuerpo, entre ellas la urea, pone a trabajar mal el cerebro, encefalopatía urémica. Si no excreta el volumen de agua necesario que puede mover el corazón, le cuesta trabajo sacarlo de los pulmones y los pulmones se llenan de agua. ¿Listo? Alteraciones cardíacas y pulmonares. ¿Listo? Sobrecarga en el hígado y en el lecho esplácnico y disfunción de esos órganos. ¿Listo? La injuria renal aguda puede manifestarse en otros órganos. No lo vean como una enfermedad solo del riñón. Ahora, ¿qué tengo que mejorar? Mejorar el riñón, y en teoría los otros órganos se ven aliviados de esa disfunción y deberían empezar a mejorar. Cuando un niño llora porque tiene hambre, el llanto es una manifestación tardía del hambre. Cuando ya se me manifestó con elevación de la creatinina y oliguria, ese riñón tiene hambre desde hace rato y ya empezó a llorar. Desafortunadamente, los marcadores tempranos de daño renal solo los identificamos en escenarios de investigación. Diferentes sustancias se han visto que antes de que se empiece a presentar esa elevación de la creatinina o la oliguria, ya está el daño establecido. ¿Sí me van a entender? Entonces, lo que ustedes tienen que hacer en su práctica clínica es identificar el paciente que está en riesgo de cursar con una injuria renal aguda para prevenirla e identificarla tempranamente. Si la injuria renal es leve y se recupera, dura poco tiempo, la probabilidad de que progrese a falla renal crónica es menor que si la injuria renal es aguda, es más severa y se demora más tiempo en recuperar. La probabilidad de que progrese a falla crónica es mayor. ¿Listo? Por eso debemos identificarla y tratarla temprano, porque la nefrona que disfunciona y muere en esa injuria renal aguda no se recupera.
el trabajo que debe hacer esa nefrona lo deben tomar el resto de nefronas y puede que en conjunto no sean capaces de hacer el mismo trabajo que hacían 100, ahora lo hagan 80, van a empezar a disfuncionar y se cronifica el daño. ¿Estamos? Yo creo que aquí ya vamos bien. Análisis, ¿qué vamos a pedir? ¿Cómo lo interpretamos? Creo que ya vamos. Para con ustedes, pero el resto también. Para el manejo de la insuficiencia renal, injuria renal, falla renal aguda, van a basar sus intenciones de tratamiento en el grado de volemia que tenga el paciente. Esto aplica para las injurias que son renales y perirenales. Para las injurias renales agudas de índole postrenal, el tratamiento es, ¿cuál creen? Llamar al plomero o ser el plomero, derivar la entrega del producto, probablemente no con medicamentos, sino con intervenciones, sonda vesical, cistostomía, nefrostomía. ¿Listo? Necesitamos una clase de biología. ¿Listo? ¿Ok? Probablemente con medicamento en agudo lo vamos a hacer. En el renal y el extrarrenal, dependiendo del grado de volemia y dependiendo, este es un paciente, esta línea azul, es un paciente que tiene corazón y riñón, entre comillas, sano. Está sufriendo la injuria, pero ese órgano debe responder. Esta línea roja es el paciente que ya tiene un riñón y un corazón enfermos, es decir, su función no va a ser la mejor. Y este es un paciente euvolémico, esta línea de aquí. Bien. Si el paciente con injuria renal aguda se presenta con hipovolemia, su volumen intravascular está disminuido porque tiene menos eritrocitos, tiene menos agua, tiene pérdidas de desagüe y baja su volemia, como el de cierto caso. Y por tener menos volemia se manifiesta clínicamente por hipotensión, taquicardia y oliguria, como en cierto caso. El manejo inicial con riñón sano y corazón sano, o con riñón y corazón enfermos, dos, es reponer esa volemia con soluciones isotónicas, cristaloides. Ustedes ya conocen eso, solución salina al 0,9%, lactato de Ringer, soluciones isotónicas. Miren lo que les estoy diciendo, no importa que el corazón esté dañado. ¿Listo? Para el otro extremo, pacientes que se presentan con signos de hipervolemia, como hipertensión, edema, congestión, el tratamiento básicamente, este es cristaloides y este, del otro lado, es diurético. Necesito sacarle esos líquidos que tienen exceso. Bien. En este vamos a usar vasopresores si la respuesta a ese uso de líquidos no es la apropiada. Es decir, si la hipotensión, la taquicardia, la oliguria, los signos de hipoperfusión no mejoran con el aporte de la volemia, mejorando la volemia con los cristaloides, de usar medicamentos que aumenten la presión de la manguera que está llevando hacia la fábrica. Vasopresores. En este lado de la congestión, si no soy capaz de sacar la cantidad de agua de más que tiene ese paciente porque no la está filtrando,
se la debo pasar para el sistema venoso, es decir, debo usar venodilatadores, como la nitroglicerina o la morfina, por ejemplo. La capacitancia del sistema venoso se la debo aumentar para que esa volemia se mantenga ahí, no pase para otro lado y no me produzca hipervolemia del sistema arterial, hipertensión. ¿Listo? ¿Estamos? ¿Preguntas? Yo quiero que por favor repita el manejo de hipervolemia. Tu paciente tiene una injuria renal aguda en la cual se caracteriza porque filtra menos. Al filtrar menos, excreta menos líquido, ¿cierto? Ese líquido se queda dentro de su sistema, dentro de sus mangueras. Al quedar dentro de sus mangueras, se te sube la tensión arterial, hay más presión hidrostática allí. Si se mantiene la presión hidrostática, se empieza a salir de esas mangueras y te da edema. Si la presión está en las piernas, edema de miembros inferiores. Si la presión está en el abdomen, ascitis. Si la presión está en el corazón del lado izquierdo, edema pulmonar, tos, disnea. ¿Listo? Básicamente esas dos cosas. Entonces tú dices, ve, mi paciente está lleno de agua, tanto dentro de sus vasos como fuera de los mismos, pero porque se está escapando esa agua. Yo necesito sacarme esa agua. ¿Con qué lo hago? Con diuréticos. Con diuréticos. Mientras que el otro, lo que le falta es agua. Tengo que ponerse. ¿Listo? ¿Estamos? Sí. Bien. Aparte de poner agua, quitar agua, poner un vasopresor, poner un venodilatador, el manejo de la injuria renal aguda pasa por identificar la posible causa que sea. ¿Sí me van a entender? Si yo tengo vómito y diarrea, como en cierto caso, tengo que identificar la causa del vómito y la diarrea para evitar que eso perpetúe las pérdidas y mi paciente se quede. ¿Sí me van a entender? Llámese gastroenteritis, intoxicación alimentaria, hepatitis, lo que sea que le esté causando las pérdidas. ¿Sí me van a entender? Pero en todos los estadios de la injuria renal aguda debo tener otras medidas. Si ya tengo un daño del riñón, pues debo evitar lo que le hace más daño, los nefrotóxicos, ¿cierto? Como por ejemplo, ciertos antibióticos que tienen como efecto secundario nefrotoxicidad, los antiinflamatorios no esteroideos que tienen como efecto secundario nefrotoxicidad, los medios de contraste utilizados para yodados, perdón, hiperosmolares utilizados para ciertas ayudas diagnósticas. Lo voy a evitar, ¿cierto? Porque ya sé que tienen mercurio. Evitar la hiperglicemia, que también produce injuria renal. Y si el paciente, o con esto, y para eso la traigo, el llanto del riñón es silencioso. Si vieron que en injuria renal y en enfermedad renal crónica no duele, no duele. Ay, mi riñón, no duele. El paciente que le duele el pecho y tiene un infarto, le corremos y la unidad de cuenta, el que se está disecando la bota, el que está con disnea, como que el llanto es evidente, le corremos y vamos a la unidad de cuenta, ¿cierto? La gente con injuria renal, como pasa con la muestra del paciente con injuria, con insuficiencia hepática aguda, no llora. El llanto no duele, no es escandaloso, pero la disfunción sistémica es severa y la alteración que puede llevar a choque y muerte está latente. Estos pacientes con injuria renal moderadas a severas deberían estar en una unidad de monitoreo continuo, unidad de cuidado intermedio e inclusive unidad de cuidado intensivo, donde identifiquemos rápidamente las complicaciones y reversamos este fenómeno. ¿Listo? A pesar de que, ¿cómo está en esto? A pesar de que el intensivista diga que para qué, si es que está normotenso y no le duele nada. ¿Listo? Téngalo presente, es un paciente agudo y severamente enfermo, así no le duele. ¿Estamos? Bien. ¿Cuándo hacer algo que no sabemos hacer nosotros, entre comillas? ¿Cuándo derivar rápidamente un paciente para terapia de reemplazo renal? Es decir, que no tengo ni que ponerle diurético, ni que tengo que ponerle líquido, ni que tengo que ponerle vasopresores, sino lo que tengo es que cambiar la fábrica
porque la que tengo se dañó y no funciona y no va a funcionar por un tiempo. Hasta que yo la repare bien, tengo que poner una fábrica alterna. Esa fábrica alterna la llamamos terapia de reemplazo renal. Tenemos básicamente 3 opciones. Trasplante renal, que no lo hacemos de forma aguda. Hemodiálisis, es decir, sacar la sangre de un paciente, llevarla a una fábrica alterna y devolverse, ¿cierto? O diálisis peritoneal, es decir, utilizar el peritoneo como fábrica alterna, que no es que funcione igual, pero nos hace algo parecido. Para efectos prácticos, los pacientes que necesitan una diálisis de urgencia no van ni a diálisis peritoneal ni a trasplante renal, sino van a hemodiálisis, que es una terapia de emergencia. Y está indicada en pacientes con edema pulmonar severo que no responden al manejo médico, encefalopatía o pericarditis urémicas, hipercalemias severas que no responden a manejo médico inicial, acidosis metabólica severa, pH menos de 1 y bicarbonato por debajo de 12 que no responden al manejo inicial, o ciertas intoxicaciones que necesitan hemodiálisis, como por ejemplo el metanol. La acidosis por metanol necesita hemodiálisis, siempre y cuando los fármacos o los tóxicos sean dializados. ¿Entendido? Miren que aquí no dice que la creatinina elevada, el PUN elevado, sea criterio de diálisis. Es que tiene muy elevada la creatinina y el PUN, entonces va para diálisis. Puede tener muy elevado el PUN, pero si no tiene pericarditis o encefalopatía urémica, probablemente no le van a hacer diálisis. Sin embargo, algunos criterios como un por arriba de 100 se monitoriza más estrechamente el paciente porque probablemente tiene otro criterio para hacer diálisis. Pregunta ahí, hemodiálisis. Doctor, nos acaba de hablar de la hemodiálisis de urgencia, pero ¿cuándo defino que el paciente, bueno, tenemos como estas indicaciones para la terapia de reemplazo? ¿Cuándo defino que el paciente necesita una hemodiálisis o diálisis peritoneal? O sea, no 10 veces, sino Es que estábamos hablando de la aguda. Ah, ok. Estábamos, todo esto que le estaba tocando es de enfermedad renal, injuria renal aguda. ¿Listo? Si nuestro paciente de injuria renal aguda perpetuó su daño, pasó una enfermedad renal crónica, recuerden los criterios que vimos ahorita, tenemos que estadificarla. ¿No me preguntaste? Paciente con enfermedad renal crónica es aquel paciente que tiene una alteración funcional y o estructural de su riñón con una tasa de filtración glomerular por debajo de 60 mililitros por minuto, ¿cierto? Y que puede tener alteraciones entonces en la imagen, en la biopsia, en el sedimento. Nosotros nos vamos a quedar por ahora con esto. Calculamos la tasa de filtración glomerular con las fórmulas que les sugerí y vamos a calcular, vamos a solicitar la albuminúrica para estadificar la enfermedad renal crónica, entre comillas, entre leve, moderada y severa. Pero tengan presente que la enfermedad renal crónica per se es una enfermedad grave, severa, ya sea del órgano, y crónicamente es irreversible. Además de estadificarla, grado 1, 2, 3A, 3B, grado 4 y grado 5, esto está en la presentación, no se lo van, no lo tienen que aprender. Dependiendo de la tasa de filtración glomerular lo estadificamos y dependiendo del grado de proteinuria le ponemos un segundo apellido, A1, A2 o A3, dependiendo del grado de proteinuria. Enfermedad renal crónica grado 2 A1, enfermedad renal crónica grado 3B A2. La clasificación está ahí, necesitamos calcular la tasa de filtración y la glomerular para cómo. Esto es lo más importante. Determine la causa e intervéngala. Y lo puede hacer con la historia clínica, con el ensayo físico y con N estudios dependiendo de la causa que usted sospeche, según la historia clínica de su paciente. Causas acá de enfermedad renal crónica: diabetes, hipertensión arterial, enfermedades autoinmunes, nefrotoxicidad, infecciones crónicas, malignidades.
obstrucción urinaria crónica, enfermedades genéticas. ¿Qué cosa? Usted la historia clínica de su paciente le orienta hacia dónde puede estar el problema. ¿Estamos? ¿Sí me van a entender? Las causas más frecuentes de enfermedad renal crónica médicas son estas dos. Piensen las dos: diabetes, hipertensión arterial, nefropatía diabética, nefropatía hipertensiva. Seguidas en diferentes órdenes epidemiológicos dependiendo de la población estudiada por las enfermedades autoinmunes, la nefrotoxicidad y las malignidades. ¿Listo? Acá está. ¿En qué paciente debe sospechar enfermedad renal crónica? Miren que en Colombia todo paciente mayor de 60 años que no sea blanco o que tenga pobre educación. Patologías genéticas, tú me preguntaste, una hipoplasia renal, patologías heredofamiliares que cursen con alteraciones funcionales o estructurales de los riñones, como la enfermedad poliquística familiar. Yo, para ustedes en su mayoría preguntan antecedentes familiares de enfermedades, ¿cierto? Y una cantidad de patologías adquiridas que pueden llevar a enfermedad, diabetes, hipertensión, enfermedades autoinmunes, enfermedades sistémicas como VIH, hepatitis B, hepatitis C, cantidad de medicamentos nefrotóxicos, entre ellas los AINES, infecciones recurrentes de las vías urinarias, urolitiasis, malignidades, obesidad, tabaquismo. Todo esto deben identificarlo en la historia clínica, como en cierto caso, para ver si el paciente puede tener factores de riesgo para cursar con enfermedad renal crónica. ¿Listo? La estadificación consiste en esto: grado 1, 2, 3A, 3B, grado 4 y grado 5, dependiendo de qué tan disminuida esté la tasa de filtración glomerular, A1, A2 y A3, dependiendo del grado de proteinuria. Se dieron cuenta que la definición como tal dice que tenga menos de 60 mililitros por minuto de tasa de filtración glomerular, pero miren que aquí tenemos grado 1 más de 90, grado 2 más de 60 de tasa de filtración glomerular. Es ese paciente que tiene una tasa de filtración glomerular menor a la esperada para su edad y con factores de riesgo u otras manifestaciones de enfermedad renal en una imagen, en un segmento urinario, en una prueba de evaluación de los tubos, de electrolitos, pH, tiene enfermedad renal crónica. Están tratando o se ha tratado de estandarizar una fórmula para definir cuál es la tasa de filtración glomerular dependiendo de la edad. No se han podido como tal estandarizar, ni mucho menos validar en las poblaciones, porque somos muy heterogéneos. Pero llévese este dato y es como yo lo calculo y como lo calculan la mayoría de personas. Usted a los 30 años de edad debería tener fisiológicamente una tasa de filtración glomerular de 120 mililitros por minuto, las 3 canecadas. Y por cada año que envejezca o crezca, pierde 1. Conclusión: cuando tenga 60, ¿cierto?, debería tener 90 de tasa de filtración glomerular. Si usted a los 60 tiene menos, y a los 70 debería tener 80, tiene menos, piense que no es que su riñón está envejecido fisiológicamente, sino que hay algo que está aumentando el envejecimiento de su riñón, es decir, que una enfermedad renal crónica. Hay algo que aceleró su proceso normal de envejecimiento y función. Eso se llama enfermedad renal crónica. Pero si vieron que hay una enfermedad renal, no enfermedad renal, es que viene cada día es decir, tengo más de 60, no tengo más. O sea, usted lo que tiene es un riñón viejito.
bonitas, ¿cierto? Como su corazón, como su cerebro, como cualquier proceso del nacimiento. Para los geriatras, y cada vez nos ponen menos, es diferente tener un riñón senescente que tener una insuficiencia renal. Y ellos aportan el concepto de fragilidad, que después lo van a ver y lo van a buscar, que es difícil, no es tan fácil. El abuelo frágil es que se va a romper. Si una persona anciana tiene disminuida su capacidad de resiliencia, es decir, de responder a una injuria, entendida como sentirse enfermo, caminar más despacio, tener menos fuerza de agarre en las manos y tener menor fuerza, menor masa muscular, eso, entre comillas, se llama fragilidad. Ese paciente tiene una tasa de filtración menor a la esperada para su edad, tiene una enfermedad renal. Mientras que si no tiene eso, es decir, yo tengo 100 años, camino a pasito bueno, aprieto las manos, me siento saludable, pero mi tasa de filtración a los 100 años no espere que sea 120, ¿cierto? Yo a los 100 años, si filtro 50, estoy altero. No tengo insuficiencia renal, tengo unos riñones. ¿Entendido? ¿Cómo? Todo paciente que le encuentre un daño en su función severo, es decir, enfermedad renal crónica grado 4 o 5, o A3, es decir, una tasa de filtración glomerular por debajo de 30, o una albuminuria mayor de 300, mándelo al especialista. ¿Cómo lo identifico? Para calcular la tasa de filtración glomerular le pido una, y para identificar la albuminuria le pido una albuminuria. Le puedes pedir albuminuria en 12 horas, albuminuria en 24 horas o una relación albuminuria-creatinuria. ¿Listo? Las tres pruebas son válidas. Es más, le puedes pedir proteinuria en 24 horas, pero lo importante es que identifiques los 300 miligramos en 24 horas. ¿Ok? Lo mismo, si encuentro que la enfermedad crónica es acelerada, es decir, en 6 meses o en un año ha perdido mucha función renal, si no soy capaz de controlarle la tensión, si encuentro alteraciones electrolíticas severas, particularmente hipercalemia, si en una imagen que decidí hacerle encuentro una alteración mayor, si encuentro hematuria glomerular recurrente o piuria recurrente, ¿listo? O encuentro síndrome nefrótico, entendido como paciente hinchado y con proteinuria significativa independientemente de la creatinina, ese paciente, remítalo, déjenselo al internista o al nefrólogo. Identifíquenlo, pero remítalo. ¿Ok? ¿Con qué? Con lo mismo que les acabo de decir, con la tasa de filtración glomerular, la creatinina, con la proteinuria, más la clínica. No le controlo la presión, no muy hinchado, está rápidamente detenido. ¿Listo? Un paciente que tiene una tasa de filtración glomerular entre comillas normal o mayor de 90, que no se entienda que tenga enfermedad renal crónica, pero que tiene factores de riesgo para la misma, o que ya tiene menos de 90, sí o sí va a seguirse deteriorando. Nuestra acción como médicos es tomar acciones con el fin de que ese deterioro sea lo menor acelerado posible. Y nuestras intervenciones terapéuticas pasan por cambios en la dieta y el estilo de vida, utilización de medicamentos que reduzcan la progresión de la enfermedad renal y de medicamentos que le disminuyan el riesgo cardiovascular. ¿Ok? Darle calidad de vida interviniendo en otras patologías que tengan, entendido como comorbilidades, y por último, llegar a terapias de reemplazo renal o a cuidado paliativo. No queremos llegar a tener pacientes en diálisis o en terapia de reemplazo renal, que no salga de Latinoamérica, que no me escuchen los nefrólogos. Entrar a terapia de reemplazo renal es cambiar una enfermedad por otra. Y trasplantarse, a pesar de que es muy bueno, es también cambiar una enfermedad por otra.
Lo ideal es prevenir y retrasar eso lo mejor posible, ¿cierto? Y no toda terapia de reemplazo renal te da calidad de vida. Pónganse en los zapatos de una persona que tiene que ir 3 veces por semana, 6 horas al día, a conectarse a una máquina para que lo utilice. La mitad de la semana la pasa en el hospital, 2 días la pasa afectado por su diálisis y 2 días la pasa sintiéndose bien. No a todos les va así, la diálisis es sí, pero te afecta la calidad de vida. ¿Ok? Ustedes pueden intervenir desde cualquier tasa de filtración glomerular, hablando del estilo de vida, utilizando medicamentos que retrasan la progresión de la enfermedad renal, mejorando el riesgo cardiovascular e identificando la causa de la enfermedad renal crónica y tratándola si es que es identificable y tratable. Estas intervenciones, para efectos de tiempo, las tengo en otras tablas, pero queda en su clase. No muestran en estudios grandes que sean completamente útiles, pero no se las vamos a negar al paciente, que es: deje de fumar, baje de peso, haga ejercicio y coma menos sal. Excepto dejar de fumar, se ha mostrado completamente beneficioso. Los otros, que en estudios sí, que en estudios no, que en estudios no. Pero es que decirle a una persona que coma menos sal, seguro que no le hace daño. Que haga algo de actividad física, seguro que no le hace daño si es que sabe hacer actividad física. ¿Listo? Y que pierda peso, es decir, que regule su obesidad, no le va a hacer daño y sí le puede impactar en la función renal. Los medicamentos que modulan el sistema renal angiotensina aldosterona, como los IECA y los ARA2, o sea, los PRIL y los TAN, enalapril, ramipril, lisinopril, perindopril, losartán, valsartán, telmisartán, olmesartán y irbesartán, tienen efecto antiproteinúrico, mejoran la presión arterial y sirven para retrasar la progresión de la enfermedad renal crónica, tanto en pacientes hipertensos, diabéticos y en la gran mayoría de pacientes con enfermedad renal crónica. Los inhibidores de la SGLT2, ¿listo?, como la dapagliflozina y la empagliflozina, mejoran o retrasan la progresión de la enfermedad renal crónica. El manejo del riesgo cardiovascular pasa por controlar la glicemia en los pacientes diabéticos, reducir los niveles de lípidos, bajar de peso, ¿listo?, dejar de fumar, controlar el riesgo cardiovascular es parte del tratamiento del paciente con enfermedad renal crónica, porque ese paciente con enfermedad renal crónica en última se muere de eventos vasculares en agudo, infarto cerebral, infarto con miocardio. ¿Listo? Tengan presente, como vimos al principio, que la enfermedad renal crónica no es solo filtración glomerular y hincharse o deshincharse, sino que el riñón ayuda en la producción, tiene efectos en la producción de glóbulos rojos a través de la secreción de eritropoyetina. O sea, los pacientes con enfermedad renal crónica pueden cursar con anemia. Tienen que ver en la homeostasis del calcio y el fósforo. Si está alterada la excreción y reabsorción de estos minerales, cursan con enfermedad ósea renal, osteostrofia renal, es decir, cursan con alteraciones metabólicas del hueso e hiperparatiroidismo. Cursan con alteraciones electrolíticas y del pH, acidosis metabólica y hipercalemia. Entonces, acuérdense, no es una enfermedad de riñón, es una enfermedad sistémica. Estos pacientes que ya tienen alteraciones del calcio y del fósforo, anemia, alteraciones en los hidroriñones, hipercalemia, vuelvo y les digo, son pacientes de manejo especialista. ¿Estamos? Esta es la tabla larga que les voy a dejar en su clase, donde hablan de los diferentes tratamientos del paciente con enfermedad crónica, sus ventajas, sus desventajas y ciertos comentarios sobre si pareciera o no realmente, entre comillas, ser útiles, pero los pongo. Aquí están los cambios en el estilo de vida, los agentes farmacológicos que se deben usar. Aquí para
generalizar, por ejemplo, uso de IECA y ARA2 y los SGLT2 aplican para la gran mayoría de pacientes, pero hay tratamientos específicos. Por ejemplo, un paciente con lupus eritematoso, hasta que no le ponga el tratamiento del lupus y la enfermopatía lúpica, por más ARA2, por más que le perfume eso, no le va a mejorar. ¿Listo? La reducción del riesgo cardiovascular y otras medidas para reducir la progresión de la enfermedad renal. Tengo que hacer cosas, identificar cosas que pueden aún dañar más los riñones. Tengo un paciente con enfermedad renal crónica por nefropatía diabética y aparte de eso tiene hiperplasia prostática, pues le tengo que arreglar la tubería, entre comillas, para que no haya otra injuria renal. Y aparte de eso tiene hiperuricemia, ¿cierto? Le debo mejorar la hiperuricemia para que no me afecte su riñón. Y aparte de eso tiene anemia por una causa diferente de la enfermedad renal crónica. Tengo que mejorar la anemia para que mejore el riñón y no progrese la enfermedad renal crónica. Lo debo ver de manera integral. Diferentes cambios en el estilo de vida, reducción de peso, restricción de sodio en la dieta, dejar de fumar, hacer actividad física, con todos sus ciertos efectos con publicaciones y recomendaciones. ¿Preguntas? Digamos, el paciente está en agudo, entonces vemos que ya está empezando a acumular proteínas en la orina. Sí. Entonces, ¿cuál sería el método de prevención para que eso no siga pasando y no se recaiga en la crónica? La pérdida, la proteinuria aguda en injuria renal, aguda, no la intervengo. O sea, si tú estás seguro que estás perdiendo proteínas por una injuria renal aguda, como en cierto caso, en una diarrea, te sale una proteinuria significativa de una muestra aislada, 30 miligramos por decilitro, ¿cierto? Con el hecho de que mejores la perfusión, esa proteinuria te va a pasar. Es decir, no tienes que ponerle IECA, no tienes que ponerle antiproteinuria. ¿Sí me van a entender? En la injuria renal aguda. Inclusive, un paciente con un síndrome nefrótico, que es digamos, el peor escenario de una proteinuria masiva, que puede o no causar por injuria renal aguda. El paciente con síndrome nefrótico puede tener una tasa de filtración cerebral, pero supongamos que la tiene disminuida y que se le subió la creatinina. El manejo inicial como tal no es el mismo de la crónica de darle IECA, ARA2, sino de intervenir la causa del síndrome nefrótico para que le pase la proteinuria. En la gran mayoría de pacientes con síndrome nefrótico lo que utilizamos es esteroides, corticosteroides, que desinflamen el glomérulo y dejen de pasar proteínas. Entonces, indirectamente estoy tratando la proteinuria, pero no es que le diría que ahora para prevenir esa proteinuria a largo plazo. Sí, trato la causa. Trato la causa. Esa es la respuesta. ¿Alguna otra pregunta? Primer objetivo de esta clase era identificar en la historia clínica los datos que sugieran insuficiencia renal que orienten el proceso diagnóstico etiológico de la misma. Este es el caso. ¿Qué análisis le hicieron? Bueno, paciente masculina de 60 años con antecedentes de importancia de diabetes mellitus tipo 2, no insulina resistente. Silencio, por favor. Hey. Silencio, Empiezo. Paciente masculina de 60 años con antecedentes de importancia, diabetes mellitus tipo 2, no insulino requiriente e hipertensión arterial, quien consulta por cuadro agudo de dolor abdominal acompañado de diarrea y emesis. Al examen físico, paciente acudir, pálido, hipotenso, hipoperfundido, taquicárdico, taquipneico, con edema grado 1 y síntomas urinarios obstructivos desde hace 6 meses. Se considera paciente cursando con shock o choque hipovolémico, con choque hipovolémico que sugiere posible insuficiencia renal aguda. Se requiere descartar procesos infecciosos que puedan desencadenar una gastroenteritis que me explique pues esta hipovolemia. ¿Todos? ¿De acuerdo?
Bien. Acá. Algo para pensar en insuficiencia renal. Acá. Dolor abdominal difuso tipo cólico. Probabilidad de que el paciente tenga una insuficiencia renal es causante de un dolor abdominal difuso tipo cólico. Parece que eso es intestinal, probablemente. Tiene diarrea 10 episodios en las últimas 24 horas y vómito de contenido gástrico 5 episodios en las últimas 12 horas. De aquí algo que me haga sospechar, pensar, probablemente tener insuficiencia renal aguda. Pues deshidratación. Está teniendo unas pérdidas de líquido que pueden llevar a deshidratación, hipovolemia, hipoperfusión, falla renal. ¿Quiere renal? ¿Renal o renal? Renal. Listo, ya entendí. ¿Tiene diabetes tipo 2? ¿La diabetes enferma el riñón? Sí. ¿Agudo o crónico? Las dos. Si tienen una crisis hiperglicémica y están deshidratados, ahí voy a mirar agudo. Si tienen una nefropatía diabética crónica por daño hiperglicémico crónico, a las dos. ¿Tiene hipertensión arterial como enfermedad? ¿Te daña el riñón? Sí. ¿Agudo o crónico? Las dos. ¿Tiene gonartrosis? ¿Te daña el riñón? Pero los medicamentos. ¿Cuál es el Digamos que la gonartrosis, ay no, es que doctor no hace ejercicio, entonces el ejercicio. No. La gonartrosis, la metformina. Es para la diabetes, muy bien. ¿Tiene que ver algo con la insuficiencia renal aguda crónica? Dice, muy bien, y dice con cierta razón. Los pacientes con insuficiencia renal crónica por debajo de 30 mililitros por litro no deberían tener metformina porque aumenta el riesgo de acidosis metabólica, por ejemplo. Entonces, puede que no te la dé, pero es algo que yo identifico que influye en el tratamiento de mi paciente. Si lo voy a dejar, lo voy a quitar. Toma valsartán desde hace 5 años. ¿Tiene que ver algo con insuficiencia renal? Pues sí, porque puede que la dosis esté demasiado alta y hipoperfundo el paciente. Pero estamos hablando que los Pero está hipotético. Pero por la dosis. Pero por la dosis. ¿Por la dosis de los saltar o por la diarrea? Pero no por la La dosis. Depende. Todo eso está bien, de eso se trata. Pues, Por eso es que necesitan ustedes repasar su farmacología. Yo sé que el valsartán me es útil en este paciente para el control de la hipertensión arterial y eso tiene un efecto proteinúrico y me retrasa la aparición, me retrasa la progresión de una enfermedad renal crónica en un paciente diabético. O sea, es muy útil. Tú dices, ves por la dosis, pero 160 cada 12 horas es una dosis adecuada de valsartán. Pero también sabemos que el tiene un efecto rebote, entonces nos puede... Pero durante 5 años. Lleva 5 años tomándolo. Yo creo, pero entonces yo digo, no me la está causando, pero si ya la tiene, mejor no lo uso, porque los medicamentos que tienen influencia sobre el sistema renina-angiotensina y aldosterona en el agudo, preferiblemente no los uso. No los uso. Además tiene un efecto secundario, que es cuál, aparte de la hipotensión, que es la hipercalemia. Y yo sé que los pacientes con injuria renal aguda y o crónica pueden cruzar con hipercalemia, mejor no lo uso. Además este señor toma ibuprofeno en el último mes, por su gonartrosis, o porque toma su ibuprofeno. Los antiinflamatorios no esteroideos se asocian tanto con enfermedad renal aguda y crónica. No he dicho, aquí todo esto. Fíjese, puede que no lo ponga en la historia clínica. Identifique. ¿Okay? Además tiene un síntoma que digamos que visto irritativo, pero de merodeína obstructivo urinario bajo en los últimos 6 meses. Y además hizo un evento, un síntoma obstructivo, quizás el más severo, que es una retención de urinaria. O sea que puede tener aquí algo de enfermedad renal aguda o crónica posrenal. Sí. ¿Okay? Ya en su examen físico ustedes interpretaron muy bien. Está hipotenso. Y si yo no perfundo el riñón,
No filtro. O sea, entro en un juicio. Perfecto. Está taquicárdico. ¿Listo? Está polimnéico y tiene una eutecsia. ¿Ok? Tiene una ligera dificultad respiratoria, llamémoslo así, y lo notan pálido. El paciente con enfermedad renal crónica, aparte de estar enfermo del riñón, está enfermo de otras cosas, como de corazón, no, hígado tampoco, los vasos tampoco. Ese era el agudo, ¿se acuerdan? Pero en el crónico, aparte del riñón filtrar y todo eso, ¿qué más conoce? Eritropoyetina, vitamina D, y otras cosas. Anemia. ¿Será que tiene enfermedad renal crónica? ¿O será que esta palidez es porque está deshidratada? ¿Se acuerdan que el paciente con una injuria renal aguda pasa por el estado de hipervolemia o de hipovolemia? Independientemente de corazón o riñón, agudos enfermos, crónicamente enfermos o agudamente enfermos. Busquemos signos de hipovolemia, de falta de llenado de sus vasos, que le produzcan presión en sus vasos. O sea, estará hipo o hipervolemia. Como está hipotenso y tiene poca cantidad de líquido en sus vasos, para mantener la presión arterial aumenta el gasto cardíaco. Y como no lo puede aumentar a punta de fuerza, porque el corazón en el mismo no aumenta a punta de frecuencia. Listo, hipovolemia. Además está perdiendo líquido, hay hipovolemia. Pero puede tener hipervolemia. No tiene ingurgitación yugular. Su corazón suena bien. Su auscultación es buena, a pesar de que está respirando rápido. ¿Cierto? Su abdomen es plano, no doloroso y no tiene megalias. O sea que ¿qué posrenal estoy descartando por lo menos? Una patomegalia. Patomegalia no. Bueno, no tiene patomegalia como signo conectivo, pero además para la insuficiencia renal, ¿qué signo le iba a buscar acá? Globo vesical. No tiene globo vesical. ¿Ok? Y tiene edema, con fobia. Sí, o sea, ¿está hipervolémico o no? Buena madre. Puede ser por hipoalbuminemia, puede ser por la poca albúmina que hay en sangre. Pues, ¿tú crees que de pronto tiene proteinuria y que la edema sea por una proteinuria? Puede ser. Puede ser. Que esté perdiendo la presión. Rara vez la proteinuria te da edema localizado. Digamos que se generaliza. Este parece tener un edema localizado o generalizado. Rara vez la enfermedad renal o la hipervolemia por enfermedad renal te da edema Es de otra localizado. cosa. Es de otra cosa. Puede ser de otra cosa. Cuando usted pierde líquidos, no filtra, y el corazón, el riñón, entre otras cosas, aparte de filtrar la cosa, te regula el estado ácido-base, ¿cierto? No es capaz de mantener la cantidad de hidrogeniones, o sea, hidrogeniones en la sangre. Y si te suben los hidrogeniones en la sangre, eso lo vamos a ver en otra clase, pero esto es fisiología según el primario, eso me lo te disminuye el pH. Si tienes más hidrogeniones, pones más ácido, ¿cierto? Más ácido. Y yo quiero sacar el ácido por el exhausto. El exhausto mío no es la cola, el exhausto mío es los pulmones. En ese caso Necesita sacar CO2. Por eso está tan Por eso está representado. sí, O sea que de pronto está Acidosis. Acidosis metabólica. ¿Tiene derecho a tenerlo? Sí. Sí. La acidosis. Tiene derecho a que está perdiendo líquidos. Está haciendo una injuria renal y está teniendo un eco. No. A mí me cae esto de mi análisis que el paciente puede tener una acidosis o acidemia. ¿Cierto? Y si como es diabético
y dentro de los exámenes que le va a pedir, porque es diabético y porque yo sé, así no lo fuera, yo sé que la diabetes causa insuficiencia renal aguda, muy crónica. Le pido una glicemia y salen 500. ¿Será que la glicemia es por una situación mundial? Por tantas cosas que pueden ser. Está el análisis, ustedes sí se dieron cuenta todo lo que uno puede reconocer en una historia tan mal hecha, eso tan cortito y tan raro. ¿Qué pasó con el lema? Que lo tiene. ¿Qué pasó con el lema? Que lo tiene. Que por ahora, ¿qué decimos? Que parece más bien localizado y no por hiperbolemia. Ya les digo para qué les puse ese lema en mi mente. Desde que llegué. Ayuda al diagnóstico. Su diagnóstico inicial, su impresión diagnóstica y de análisis, para mí, el paciente lo que tiene es una gastroenteritis aguda, tiene una área del periforme con sus signos de deshidratación, pero está choqueado. ¿Qué ayudas diagnósticas le van a pedir? Como estamos en la clase de insuficiencia renal aguda y crónica, le vamos a pedir unas pruebas diagnósticas para determinar función renal. Entonces, como es agudo, ¿cierto? Porque vamos a empezar, nosotros en el grupo decimos que va a ser una creatinina en suero, un parcial de orina. un total de orina, un examen de orina. Y pues también tenemos una ecografía ¿Una ecografía de? renal. Te entiendo, la creatinina, para ver la función del riñón, vas a calcularle la tasa de nitrogen. El nitrógeno ureico también nos sirve como cosa de filtración, digamos, para evaluar la perfusión, no tan certero como la creatinina, pero nos ayuda en su relación a ver si hay un daño prerenal o no. El examen de orina, pues, porque es el producto del riñón, ¿cierto? Te entiendo eso. ¿Para qué la ecografía? Porque en la historia clínica, antes de que usted dijera los aspectos del análisis, pues nosotros no sabemos exactamente por qué se está viendo afectado totalmente el riñón. Entonces, pues de pronto con la ecografía podemos aclarar esa duda. O sea, descartar una Descartar una litiasis, ¿no? ¿Tiene clínica de urolitiasis? No. Lo que había dicho al comienzo de la mesis y el dolor abdominal, Vómito y diarrea. pero ya después eso se desarmó. ¿Para qué quieres la ecografía? Es que el radiólogo te llama, doctor, es que ya me voy. ¿Para qué necesita una ecografía renal un paciente que yo vi la historia clínica y dice que tiene un diagnóstico de gastroenteritis aguda y insuficiencia renal aguda? No tiene más diagnóstico. Bueno, nos equivocamos, pero vamos a decir por qué nos No equivocamos. se han equivocado. Pero es que sí, o sea, el riñón, como estamos en una fase aguda, todavía no se van a poder ver daños estructurales, porque creo que los daños estructurales los vamos a ver más en la fase crónica. Entonces, pues tal vez la ecografía no nos evidencia la patología porque está en su inicio. Entonces, mire, doctor, es que yo creo que